día de hoy detalles importantes respecto a la articulación del tobillo. Primero que nada, tenemos que recordar que existe una articulación especial, que más que articulación vamos a denominar sindesmosis tibio-peronea, que corresponde a la unión de dos huesos por medio de un tejido fibroso, que en este caso, si nosotros observamos aquí la membrana interósea que está uniendo tibia y peroné, se va a introducir hacia las superficies articulares que se encuentran en la cara lateral de la extremidad distal de la tibia y la cara medial de la extremidad distal del peroné, que formarían, entre comillas, la articulación tibio-peronea inferior, pero que bueno, en este momento, pues lo importante es conocer que se va a formar un tipo de articulación especial denominada sindesmosis tibio-peronea, que también en algunos autores se conoce como mortaja tibio-peronea, y pues es una unión muy importante, que es una unión única en el cuerpo que tiene como función formar una pinza o una mortaja para el astrágalo, que es el que estamos viendo aquí. El corte que estamos identificando es un corte coronal donde podemos observar que el astrágalo pues es un hueso en el cual predominan tres características: longitud, anchura y espesor, y por lo tanto es un hueso corto. Y recuerden que habíamos mencionado nosotros que los huesos cortos les vamos a estudiar forma de cubos. Entonces vamos a poder identificar cómo la cara superior del astrágalo pues se va a articular con la cara inferior de la extremidad inferior de la tibia. Pero bueno, dando detalles importantes de estas uniones, vemos que la cara superior del astrágalo tiene forma de una polea, tiene forma de una tróclea, con dos vertientes separadas por un canalito, una pequeña garganta, que se enfrentan a la superficie contraria de la extremidad inferior de la tibia, que son dos depresiones separadas por una cresta que está en la línea medial, y que bueno, esta forma de estas superficies pues le va a conferir clasificarla como una articulación sinovial tipo troclear. Pero hay detalles también que quiero resaltar. Por ejemplo, que la cara lateral del astrágalo tiene una superficie articular también para la extremidad inferior del peroné, para el malleolo peroneal, que bueno, aquí va a tener estas superficies que se ven cubiertas de cartílago articular, y de igual forma vamos a ver que una pequeña carilla articular se encuentra en la cara medial del astrágalo y se va a enfrentar con una carilla articular localizada en la cara medial del malleolo medial, cubiertas por cartílago. Entonces, en realidad lo que se está formando es una pinza. El astrágalo se está articulando por su cara medial, por su cara superior con la tibia, y por su cara lateral se está articulando con el peroné, ¿sí? Entonces, esta articulación ya dijimos que es una articulación sinovial tipo troclear, ¿sí? Y bueno, la articulación o la unión que estamos viendo aquí nosotros le llamamos sindesmosis tibio-peronea o mortaja tibio-peronea. Esta articulación es una articulación sinovial que va a presentar una cápsula articular que podemos definirla como inserta alrededor de las superficies articulares. Lo interesante de esta articulación es mencionar sus ligamentos. Tenemos un ligamento que es el ligamento colateral peroneal, que está formado por tres fascículos. Un fascículo anterior eh, extendido desde el borde anterior del malleolo peroneal hacia la cara lateral del astrágalo. Ese se denomina peroneo astragalino anterior. Un fascículo posterior que va del borde posterior del malleolo peroneal hacia la cara posterior del astrágalo, que se le va a llamar peroneo astragalino posterior, que bueno, aquí estoy pintando yo estos dos ligamentos peroneos astragalinos, y va a haber un tercer ligamento o fascículo medio que se le va a llamar peroneo calcáneo por estar inserto en la cara lateral del calcáneo.
Entonces, este ligamento con sus dos fascículos, peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y peroneo calcáneo. Vemos nosotros ahora la vista medial de la articulación y aquí vamos a poder identificar el ligamento colateral tibial que va a tener un fascículo superficial que lo vamos a pintar aquí nosotros. Véanlo como este fascículo superficial está inserto en el borde anterior, en el borde posterior y en el vértice del maleolo tibial y de aquí se expande en abanico insertándose en tres puntos. Hacia adelante se inserta sobre la cara medial del astrágalo, sobre la cara medial del navicular. Hacia abajo se inserta sobre la tuberosidad calcánea, que está en la cara medial del mismo, que se le va a denominar sustentaculum tali y que en un corte coronal lo vamos a señalar. Y un fascículo posterior que se inserta sobre la cara medial del calcáneo. Este fascículo se le denomina fascículo o ligamento deltoideo por la forma que tiene. Vemos nosotros que es estrecho en su inserción en el maleolo tibial y es su inserción amplia sobre pues el astrágalo, el navicular, el sustentaculum tali y el calcáneo. Ese sería el ligamento colateral tibial, pero desde su fascículo superficial. Para poder nosotros entender el fascículo profundo de este ligamento, tendríamos que verlo en el corte coronal que les comentaba. Y entonces voy a señalar, jóvenes, miren, este fascículo que estoy viendo del vértice del peroné al sustentaculum tali, ese sería el fascículo superficial del ligamento colateral tibial, recordando que tiene una porción anterior y una posterior, que bueno, en este corte no se ve, pero vemos nosotros ahora el fascículo profundo, que de igual del vértice del maleolo tibial viene y se inserta sobre la cara medial del astrágalo, por debajo de la superficie articular del mismo, que habíamos mencionado nosotros que se iba a estar articulando con la cara medial del maleolo tibial. ¿Ok? Entonces, les presento el sustentaculum tali, es este de aquí, el sustentaculum tali o tuberosidad calcánea que está en su cara medial es importante porque sostiene la cabeza del astrágalo. Sostiene la cabeza del astrágalo. Sí, por eso se le llama sustentaculum tali. Al astrágalo lo vamos a conocer como talus. ¿Ok? Entonces, el otro ligamento que es el ligamento colateral peroneal, vamos a identificar el fascículo que se llama peroneo calcáneo y que va a estar inserto del vértice del peroné hacia la cara lateral del calcáneo. Pero aquí hay un detalle muy importante respecto a este ligamento. El detalle importante que quiero resaltar es que nos menciona el autor, el libro de Anatomía de la Target, que va a estar relacionado con la tróclea de los peroneos. La tróclea de los peroneos es un pequeño tubérculo en donde se va a insertar este retináculo, que es el retináculo lateral, y que bueno, vamos a pintar de otro color, que sería el retináculo lateral, este de aquí, y que está ejerciendo su función sobre estos dos tendones, que sería el tendón del peroneo largo y el tendón del peroneo corto. ¿Ok? Entonces, esa sería la inserción del retináculo lateral sobre la tróclea de los peroneos y que, bueno, va a tener como función retener los tendones peroneos en su pasaje por la cara lateral del calcáneo. Esos serían los ligamentos de la articulación. La articulación va a tener también dos ligamentos, uno anterior y otro posterior, que tienen escaso valor funcional porque son ligamentos y porciones de la cápsula articular muy laxas, tan laxas, que van a formar dos recesos sinoviales, un receso sinovial anterior y un receso sinovial posterior, para permitir los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar de la articulación. Entonces, bueno, ya mencionamos dos recesos sinoviales que va a presentar la articulación eh, talocrural y nos faltaría mencionar un tercero, que sería un receso medial, que se va a encargar de formar una vaina alrededor del ligamento colateral tibial o ligamento deltoideo y que bueno, pues ese sería el tercer receso sinovial.
Eso sería lo que vamos a estudiar respecto a los ligamentos de la articulación y a su cápsula. Ahora vamos a estudiar sus relaciones y para poder estudiar las relaciones de la articulación, pues vamos a ver nosotros este corte que pasa precisamente a nivel de la sindesmosis tibioperonea, en donde vamos a identificar las relaciones anteriores y primero que nada identificamos nosotros un retináculo que es el retináculo extensor y este retináculo extensor va a retener sobre la cara anterior de la extremidad inferior de la tibia a los siguientes tendones, que sería el tendón del tibial anterior, sería el tendón del extensor del hallux, sería el tendón del extensor de los dedos y sería el tendón del tercer peroneo o tercer fibular. ¿Sí? Identificamos un paquete vasculonervioso también, formado por un nervio que es el nervio peroneo profundo, que se dirige hacia el dorso del pie, y la arteria tibial anterior, que al atravesar este retináculo se va a convertir en arteria pedia. Y bueno, vemos nosotros que la arteria tibial anterior va acompañada de sus dos venas satélites, que son venas profundas, y son las venas tibiales anteriores. ¿Ok? Vamos a identificar elementos subfaciales y logramos ver aquí nosotros la vena safena magna, ubicada por delante del maleolo, eh, del maleolo tibial, y nos vamos ahora con la región posterior. Para la región posterior vamos a identificar nosotros aquí el tendón calcáneo en dirección hacia la cara posterior del calcáneo y formado por el tríceps ural, que serían los músculos gastrocnemios en conjunto con el músculo sóleo, y los músculos profundos, que sería el tendón del músculo tibial posterior, sería el tendón del músculo flexor largo de los dedos y sería el tendón del músculo flexor del hallux. ¿Sí? Nótese, jóvenes, que estos tendones se enfrentan a los tendones de la región anterior, que sería el tibial anterior, sería el extensor, perdón, del hallux y sería el extensor de los dedos. ¿Sí? Vamos a identificar también en la región posterior, vamos a identificar nosotros también en la región posterior la presencia de esta arteria, que es la arteria tibial posterior, acompañada de sus venas satélites y del nervio tibial posterior, que van en dirección a un canal que se va a denominar canal retromaleolar medial, que bueno, se los voy a señalar aquí. Se le llama canal retromaleolar medial por estar ubicado entre el borde medial del tendón calcáneo y el maleolo medial o maleolo tibial. Este canal retromaleolar medial es importante, jóvenes, porque marca la entrada de todos estos elementos. Si nosotros lo vemos en esta imagen del libro de Netter, marca la entrada de todos estos elementos a un túnel que se va a denominar túnel del tarso, análogo al túnel del carpo del miembro superior, formado por la cara medial del calcáneo y el retináculo flexor. Y podemos observar en esta imagen cómo los tendones del tibial anterior, que es este de aquí, del flexor de los dedos y del flexor del hallux, cómo estos tendones se revisten de una vaina sinovial cuando van pasando precisamente por el canal retromaleolar medial y van en dirección al túnel del tarso. Se revisten de esas vainas sinoviales y para su pasaje por el túnel que acabamos de mencionar. Otro detalle importante es ver cómo el nervio tibial posterior, junto con la arteria tibial posterior, entran al túnel del tarso y cuando salen del túnel del tarso originan los vasos y nervios plantares, plantar medial y plantar lateral. Entonces, estos elementos son los elementos que ingresan al túnel del tarso. ¿Sí? Lo repetimos, decimos el músculo, el tendón del tibial posterior, el tendón del flexor largo de los dedos, el tendón del flexor largo del hallux, la arteria tibial posterior acompañada de sus venas y el nervio tibial posterior. Entran al túnel del tarso e inmediatamente el tibial posterior
viene y se inserta aquí en el navicular y enviando pues una expansión hacia el cuneiforme medial y pues salen el tendón del flexor largo de los dedos y el flexor del hallux y la arteria y el nervio tibial posterior se dividen y forman los vasos y nervios plantares, plantar medial y plantar lateral, pues que ingresan a la región antes mencionada. Entonces, este, jóvenes, es el canal retromaleolar medial y este de acá es el túnel del tarso. Y bueno, todo eso son relaciones posteriores y mediales de la articulación. Ahora nos vamos nosotros a una vista lateral y en la vista lateral vamos a poder identificar nosotros los tendones de los músculos peroneos, peroneo largo y peroneo corto, que de igual forma se van a encontrar con un retináculo, que se va a llamar retináculo lateral, pero nos llama mucho la atención cómo estos tendones están envueltos por una vaina sinovial propia, pero cuando llegan a la cara lateral del, del calcáneo, vean cómo esta vaina sinovial se divide, precisamente por la inserción de este retináculo en un tubérculo que está en la cara lateral del calcáneo, que se le va a llamar tróclea de los peroneos. Y enseguida vemos cómo el tendón del peroneo corto viene y se inserta sobre el extremo posterior del quinto metatarsiano, mientras que el peroneo largo pues se dirige hacia la región plantar, cruza toda la región plantar y se inserta en la extremidad eh, proximal del primer metatarsiano. Entonces, esas serían las relaciones laterales. Y bueno, aprovechamos esta imagen para que vean ustedes cómo está el tendón del tibial anterior envuelto en su vaina sinovial. Vemos al tendón del extensor del hallux en su vaina sinovial. Vemos en una vaina sinovial común al extensor de los dedos y al tercer peroneo o tercer fibular o peroneo tertius. Pero el detalle importante que tenemos que recordar es que entre los tendones del extensor del hallux y el extensor de los dedos está la arteria pedia, que es continuación de la arteria tibial anterior, acompañada de su nervio, que está en la región dorsal. Entonces, esas son las relaciones que vamos a estudiarle a la articulación. Y bueno, nuevamente ponemos nosotros el corte coronal para poder identificar los elementos del túnel del tarso que estaría formado, vamos a ponerlo aquí en color rojo, por la cara medial del calcáneo con el sustentaculum tali y vamos a poner aquí el retináculo flexor y los tendones del tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux, que van entrando al túnel del tarso. Y bueno, hacemos nosotros referencia que aquí ya vemos los vasos divididos. La arteria tibial posterior aquí ya se dividió en las arterias plantares y el nervio tibial posterior también se dividió en los nervios plantares. Y vemos la siguiente, las relaciones laterales, donde identificamos al retináculo lateral y lo que le comentaba a ustedes de la tróclea de los peroneos, pues es un pequeño tubérculo donde se está insertando este retináculo y divide la vaina sinovial común de los dos nervios peroneos para los músculos, los tendones de los peroneos que estamos viendo. Y bueno, volvemos a identificar al ligamento peroneo calcáneo, parte del ligamento colateral peroneal, y logramos identificar el fascículo superficial del ligamento peroneo, del ligamento colateral tibial, perdón, y el fascículo profundo inserto por debajo de la superficie articular del astrágalo.